Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de juntarnos. Te pedimos que, por favor, manifiestes, nos hables y te pedimos, por favor, que acompañe a nuestro hermano en la exposición, que nos ayude a nosotros a entender qué es lo que tú quieres para nosotros, qué es lo que nos quieres decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a leer en 2 Corintios siempre en el capítulo 7. Vamos a empezar desde el verso primero. Dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Hasta ahí nomás. Leí hasta ahí para más o menos tener la idea completa. Entonces, lo que tenemos aquí es el hecho de que el pueblo de Dios puede volverse del error. Y eso es lo que el apóstol Pablo buscaba. Volverse a Pablo, porque aquí dice, habla de que se volvieron la solicitud que tenían por él, etcétera. Pero el hecho de volverse a Pablo es volverse a Dios mismo, a la palabra de Dios. Entonces, él olvida todo. Cuando responden correctamente, él olvida absolutamente todo. Hermana Liliana, el micrófono, hermana Liliana. Hola, el micrófono. Ya, hola. Gusto saludarla. Bien, entonces él se vuelven y hasta ahí llegó, o sea, no sigue el asunto. Porque en el fondo la carta que él envió tenía una intención. La intención era que se volvieran al apóstol Pablo para que de esa manera se volvieran a lo que el Señor les ha hablado a través de él. Y eso le produce un tremendo gozo. Y los trata súper bien porque en el fondo los trata que han actuado limpiamente, puramente y con mucho celo, etcétera. Entonces los recuperó y eso es lo que él buscaba. Entonces toda relación fuera de la palabra de Dios, que pasa a ser como de Dios, no es correcta. Entonces, esa relación que ellos estaban teniendo con los falsos apóstoles, con la enseñanza errónea,
no puede llevar buen fruto. Incluso lo que vamos a leer aquí, y lo vimos el último estudio, eh, impide que se manifieste la pureza, la santidad, el apartarse para Dios. Entonces, sumamente importante la doctrina, la enseñanza, y que ellos se volvieran al apóstol Pablo, lo cual aquí vemos que aconteció. Lo vimos algo en el capítulo 2, ¿verdad? Que él estaba preocupado, incluso no estuvo tranquilo en Troas, y aunque el Señor le había abierto puertas grandes para el Evangelio, él se fue y esperaba noticias con respecto a la respuesta a la carta triste o dura que él había enviado. Pero esa carta no hay ninguna duda que ha sido inspirada, aunque no está aquí, el Señor le ayudó para que pudiese abrir esos corazones que estaban cerrados al apóstol Pablo, el corazón de los corintios. Entonces, verso primero, capítulo 7, vamos a ver, dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, primero, la única manera de perfeccionar la santidad en el temor de Dios es apegarse al Señor, apegarse a sus cosas. Entonces, él había prometido, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, las vimos al final del capítulo 6, vamos a leerla. Dice, en la segunda parte del versículo 16, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, o sea, él estaría en medio de su pueblo. Eso. Y así aconteció en el Antiguo Testamento, y aún así ellos no guardaron la santidad, no se apartaron del mal. Pero la promesa estaba para los creyentes de Corinto. Él usa, como hemos dicho en el Antiguo Testamento, y usa el tema general, la idea general que enseña la Biblia, y la aplica los textos con esa intención. Verso 17, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces aquí ya el Señor había dado la, se había cumplido el castigo del cautiverio en Babilonia, donde los caldeos, llevados por Nabucodonosor, ya no estaba Nabucodonosor ahí, pero él fue quien los llevó. Entonces ahora el Señor los llama para que vuelvan a Jerusalén, pero que no lleven nada inmundo de ahí, lo hemos dicho, sino solamente las copas y los utensilios que habían sacado del templo de Jerusalén. Nada que se use para los ídolos de los caldeos, nada de eso. Entonces, apartaos, dice, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué tienen que hacer aquí ellos con respecto al error doctrinal que estaba entrando? Que tenían que apartarse y no tocar lo inmundo, volverse al Señor, sin traer nada del error, nada del error de los judaizantes, absolutamente nada. A veces hay grupos que se vuelven, ¿verdad?, de ciertas cosas erróneas, pero traen algunas que son inmundicias, que son errores, y llevan a la inmundicia, al pecado, al alejarse de Dios, traen siempre algunas cosas. Aquí no, le dice que se alejen, ¿verdad? Dice que se aparten, que se santifiquen y que no toquen lo inmundo y no traigan nada de inmundicia en el servicio al Señor, en este caso, en la vuelta a Jerusalén. Dice, verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor omnipotente o todopoderoso. Es decir, las promesas son esas, que si ellos que el Señor andaría en medio de ellos, que ellos se aparten de inmundicia, ¿verdad? Que se vuelvan al Señor en santidad y el Señor tendría una relación íntima con ellos, como padre, y ellos como hijos. Y usa esos textos. Entonces los corintios estaban lejos, los corintios estaban en comunión con lo inmundo, con el pecado, estaban volviéndose a la ley, estaban ellos ahora nuevamente volviendo a una actitud que solamente lleva a la manifestación del pecado, nada más. Eso hace la ley. Entonces, le dice ahora, así que amados, puesto que tenemos tales promesas en cuanto a Dios, de tener comunión con ellos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y aquí está hablando del ser completo, de la persona. La persona aquí tiene que apartarse.
Dice de todo lo que es contaminación, dice de carne y de espíritu. ¿Ya? Y cuando habla de limpiarse, habla de purificarse, y ahí hay un reflexivo que ayuda mucho, que lo tenemos que leer de esta manera. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas o teniendo tales promesas, aquí limpiémonos es purifiquémonos a nosotros mismos, es reflexivo. O sea, hay algo que uno tiene que hacer, hay una actitud de santificarse, hay una decisión de santificarse y dejar lo que es impuro, hay una decisión personal. Por eso dice, purifiquémonos a nosotros mismos, tomemos esa decisión de limpiarnos, de purificarnos a nosotros mismos. O sea, ¿podemos nosotros ser contaminados a pesar que está el Espíritu en nosotros? Claro. Si nos mantenemos en lo inmundo, si nos mantenemos bajo la ley, si no nos mantenemos en la gracia y en la realidad de que Dios, aunque ahí va a caminar en medio de ellos, aquí está en nosotros, dentro de nosotros por el Espíritu. Pero aún así, para estar sin tacha, hay que purificarse. Dice de carne y de espíritu. Veamos en Primera Tesalonicenses 5:23 me parece que es. A ver, vamos a ver. Dice así. 5:23 dice así. O veamos el 22. 5:22 de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está hablando de ser completo. Entonces, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Cómo tenía que ser guardado irreprensible? Sino según el contexto aquí, a través del ministerio, de la palabra de Dios, que es el ministerio del Espíritu, que usa su palabra. Ese es el contexto en Primera Tesalonicenses. Entonces dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, pero para eso hay que permitirlo, por la palabra, por el Espíritu. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a veces los creyentes piensan que no tienen pega, que no tienen trabajo, que no tienen nada que hacer. Aquí una cosa que hay que hacer importante es ser guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Ese es un trabajo. Y ese trabajo solamente se puede llevar a cabo a través de la comunión con la palabra de Dios. Y el Espíritu es el que santifica. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es eso, ahí en Juan capítulo 17. Entonces dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el Espíritu de santidad o de santificación es el Espíritu Santo. Entonces la palabra y el Espíritu santifican, apartan para Dios de todas las cosas inmundas. Entonces primero tenemos que apartarnos, pero apartarnos hacia algo. Si ellos dejaban la ley, dejaban todo eso hacia nada, iban a ser presa fácil. Pero si ellos dejaban eso y se apartaban hacia algo, es decir, hacia Dios, hacia su palabra, hacia su espíritu, hacia la santidad, eso es. Pues, entonces siempre el creyente tiene mucha pega constante de ser santificado en cuerpo y en espíritu, o limpiado, ya purificado de toda contaminación a sí mismo, de toda contaminación, de toda tacha, ya de carne y de espíritu. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esa palabra perfeccionar está en un modo que no tiene tiempo. ¿En qué sentido? Ese modo es importante porque el participio, pero lo que hace es que es constantemente, sin tiempo, siempre, a cada momento, a cada instante, no en ciertas horas, en ciertos momentos, sino que cuando usa eso, lo usa porque el tiempo es importante en el sentido de que todo ese tiempo, sin límite o sin tiempo, como se expresa en cuanto a ese modo, es que es siempre, constantemente. Entonces dice, perfeccionando de manera constante. Y esa palabra perfeccionar es completar, es realizar completamente. Es la palabra completo. Entonces, perfeccionando o completando, realizando
la santidad en el temor de Dios, constantemente. A ver, vamos a ver un texto, vamos a revisarlo y lo vamos a leer. Dice así. Vamos a ver, dice en Éxodo 3, 30, 20, 21, dice así. Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Quiénes? Los sacerdotes, que es la familia de Aarón, los levitas, que podían servir delante del Señor. Entonces lo leo otra vez. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo en general, se lavarán con agua. Para eso estaba el lavacro, para que no mueran. Todo servicio en el lugar santo tenían que primeramente lavarse con agua, limpiarse, purificarse, para que no mueran. O sea, si no lo hacían, morían. Nosotros estaríamos muertos qué rato, querido hermano. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, es decir, para los sacrificios, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies previamente. Uno diría, no, pero si vamos a sacrificar, van a quedar todos sucios, todos cochinos, bien, po. Pero antes de ese servicio, que es un servicio a Dios, un servicio santo, tenían que lavarse las manos y los pies. ¿Para qué? Para que no mueran. No podían servir sin lavarse. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. O sea, cualquiera que lo hiciera dentro en cualquier momento de ese servicio, en sus generaciones, su fin era la muerte. Cualquiera que sirviera sin lavarse. De hecho, cuando se consagraron, ¿verdad? Los Aarón y sus hijos, ellos fueron lavados completamente antes de asumir como sacerdotes. Pero en el servicio constante tenían que lavarse para el servicio en el tabernáculo, lugar santo, y también al sacrificar los animales. Tenían que lavarse las manos y los pies. Bueno, eso es la santidad, la santificación, el limpiarse constantemente. ¿Con qué se limpiará? ¿Ya? El joven, dice el hombre, con su palabra. La palabra es la que limpia. Entonces la palabra hace eso, es como el agua que limpia, purifica. No sé si leímos el texto la vez anterior, me parece que sí, pero lo vamos a leer de nuevo. En Hebreos 10. Hebreos 10, verso 19. Es muy similar a lo que leímos ahí del servicio de los sacerdotes en el tabernáculo, en el desierto. Verso 19 de Hebreos 10. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya no en el lugar santo, sino en el santísimo, donde está el mismo Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Es decir, un camino constantemente vivo y nuevo, siempre. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, es igual, no podemos llegar y entrar. Sino dice, acerquémonos con corazón sincero, entendiendo lo que estamos haciendo. Y después dice, purificados en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, la palabra de Dios, no importa lo que haya hecho, porque ellos se lavaban porque se ensuciaban, ¿verdad?, los pies y las manos en el tránsito en el desierto. Nosotros también nos ensuciamos en el tránsito de este mundo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, tantas cosas. Entonces, para entrar delante de Dios, tenemos que usar su palabra para estar en condiciones, ¿verdad?,
de poder servir al Señor, porque nosotros somos siervos, somos sacerdotes, entonces nuestro servicio es constante, en oración, ¿verdad? En el servicio, no solo en la reunión en la iglesia está bien, pero hay un servicio constante como sacerdote para orar, ¿verdad? Para interceder por los otros, etcétera. Todo ese servicio se hace delante de Dios, no en el lugar santo, sino en el Santísimo, porque ya fue abierto el velo de arriba a abajo cuando el Señor entregó su vida, entonces tenemos entrada libre al cielo mismo. Al orar, no queda ahí en el techo. Los sacerdotes oran y esta oración entra en el cielo, donde está el sumo sacerdote Jesucristo. Entonces, los otros sacerdotes servían en el tabernáculo terrenal y el Señor sirve en el tabernáculo celestial, está en el cielo mismo. Entonces dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, es lo exterior y lo interior de la persona, lo que tiene que ser eh, purificada y también perfeccionada. ¿Ya? Es decir, es una obra que tiene que ser completada, realizada, completada hasta que lleguemos a la perfección cuando nos encontremos con el Señor, o en la resurrección o en su venida, si es que estamos vivos. Entonces es un asunto que tiene que ir avanzando, desarrollándose. Y la única manera es la comunión con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios habla, limpia, la palabra de Dios nos deja algo de Dios, un nuevo conocimiento de Dios mismo, y eso santifica. Por ejemplo, aquí que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es poderoso, como lo vimos al final, que es omnipotente, al final del capítulo 6. Esas cosas que van quedando. Y que Él se ocupa de su pueblo también a través de sus siervos, en este caso a través del apóstol Pablo. Versículo 2 dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Ellos no lo hicieron, nunca. Los otros sí. Los falsos apóstoles que estaban en medio de ellos sí lo hicieron. Ellos sí agravian, ellos sí corrompen, ellos sí engañan. El apóstol Pablo no. Entonces, no es que él quiera hablar en mal de nosotros, sino que él quiere librar a los corintios de estar en las garras de ellos, de los otros. Aunque hemos dicho que también, por supuesto, el apóstol Pablo y los hermanos, los corintios, tendrían que orar por los otros, pues es que no eran creyentes, tenían que orar por ellos para que se conviertan, pero primero tenían que ser liberados de las garras de esos falsos siervos del Señor, que no eran siervos del Señor, sino que eran siervos del diablo. Primero tenían que ser liberados de esas garras, y después hablamos. Claro, primero tenía que cumplir con eso. Y la carta era importante. La respuesta a la carta era muy importante, muy importante. Aquí cuando escribe, él ya sabe la respuesta a la carta, lo que pasa es que todo lo coloca en su orden, de una manera genial. Coloca en su orden cada cosa que quiere que ellos sepan y que nosotros también sepamos, y la pone de manera ordenada. Entonces aquí está llegando al punto de que cuando él escribe la carta, lo escribe porque él no es culpable, él es inocente. Pero él no va a pisotear a los culpables. En cuanto a los corintios, que se han vuelto en contra de él, del capítulo 2, que él dice que lo perdonan, que no tiene para qué seguir con eso ya, y lo que él ha perdonado, lo ha hecho por ellos, por los corintios, y perdona al que habló mal de él de alguna manera. El capítulo 2 ya lo vimos. Pero aquí lo que está haciendo él, está comparando lo que los otros son y lo que él es, y ha hecho. Dice, admitirnos, es decir, la palabra ahí es hacer un espacio, ¿ya? O sea, recibid esto, ¿qué cosa? A nadie hemos agraviado, que lo reconozcan en vuestros corazones, según como ellos se presentaron delante de los corintios, especialmente la primera vez que los visitaron, cuando le llevaron el Evangelio. A nadie hemos agraviado, es decir, la palabra ahí es hacer injusticia, ser injusto. A nadie, nunca han sido injustos con ellos, jamás. No, ni una injusticia ha operado, ha salido de ellos para con los corintios, nada. A nadie hemos corrompido o arruinado. La palabra ahí es arruinar, ¿ya? Entonces,
Ellos nunca han dañado a nadie, nunca han corrompido, ellos han hecho algo para que ellos no transiten hacia la santidad, sino todo lo contrario. Y lo ha expresado en el capítulo 6 y al principio del capítulo 7. A nadie hemos engañado. Ahí la palabra engañar ahí es defraudar, pero tiene que ver con un daño material. Nunca ellos han ido con la intención de sacar algún provecho, defraudarlos. La palabra ahí es de la palabra pleonexía, que significa el deseo de tener mucho, de tener más y más, a cualquier costa, de tener más. Esa es la palabra pleonexía, que es conocida como un mal, pero en el fondo es un pecado, ¿ya? El deseo de tener más, más y más y nunca dejar de tener, nunca dejar de tener, ¿ya? Y sacar provecho, pero aquí es la idea de sacar, de defraudar o sacar provecho. Veamos el capítulo 12 de este mismo libro. Vamos a leer del verso 14 al 18 para tomar la idea. Dice así, 12:14 de 2 los Corintios. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso. Es decir, él no está buscando el dinero de ellos, no, las posesiones de ellos, no. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No le interesaba lo que pertenecía a ellos, sino las personas. Eso es sinceridad, eso es amor. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros y el bien de ellos. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces él era padre. Él debía atesorar para el hijo, para los hijos, que son los corintios. No los corintios para él, para mantenerlo a él. Como muchos que hacen iglesias para que llenarse de dinero. Y caen, po. La ignorancia de la gente cae. Y se pone uno ahí con buena intención, o sea, con buen bla bla, con la capacidad de controlar, ¿verdad? Y se pone en cualquier parte, pone una iglesia y se llena y le saca todo lo que puede y después se va, po. Y así cae la gente. Entonces, eso no es lo que el apóstol Pablo hace. Y no es lo que, y los creyentes tienen que estar bien avisados al respecto. Dice, verso 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Le da lo mismo. Él los amaba y eso no cambiaba. Así como Dios ama a los creyentes y todas las cosas que hacemos nos ama igual. Al pueblo de Israel, a pesar de toda la desobediencia y la infidelidad, Él los amaba igual. Y en su fidelidad Él los va a tener. Los guarda y va a estar en medio de ellos en el milenio. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto o prendí por engaño, eso es lo que lo acusaban los otros, por los falsos apóstoles. Lo acusaban, no, por lo que pasa es que él se está haciendo el leso nomás, po. La primera vez no les cobró nada, la primera vez no les quitó nada, pero lo está engañando para después sacarle todo lo posible. De eso lo acusaban. Lo acusaban de que lo había aprendido por engaño y que era un método de astucia, el llegar así como palomita y después sacar las garras. El método que usan muchos, ¿ya? Verso 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? O sea, ¿le ha sacado plata? No, po. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? Estaban juntando dinero para llevar a Jerusalén. ¿Acaso ese dinero se lo estaban dejando ellos? Dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y a las mismas pisadas? Es decir, sinceramente, sin ningún interés. Pero lo estaban acusando de que, claro, no, al principio llegó bien, pero después, espérese cuando venga la segunda vez, ahí le va a quitar todo lo que pueda. De eso lo acusaba, de que los había aprendido por engaño, de que era astuto. Él nunca hizo eso. Entonces aquí en el verso 2 del capítulo 7 dice, a nadie hemos engañado, ¿ya? Es decir, nunca ha provocado un daño material. Él trabajaba, él armaba tiendas y seguramente algunos dicen que también las telas de las tiendas. Y él trabajaba y él mantenía a los hermanos que estaban con él. Se mantenía a él y a los hermanos que estaban con él. Cuando podía, seguramente trabajaba de noche para poder mantenerse. Y nunca
quiso recibir nada de los corintios para no hacerse igual que los otros falsos apóstoles a los cuales los corintios también le daban. Entonces, para no hacerse igual a ellos, Pablo no recibía nada. Esa era su gloria. Verso 3. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Aquí no lo está condenando de las acusaciones que ellos podrían haber hecho al apóstol Pablo motivados por aquellos falsos personajes que entraron. Tenemos que mencionarlo una y otra vez, lamentablemente los falsos apóstoles, los que entraron, que eran fraudulentos, porque en el fondo aquí las motivaciones negativas son de ellos y estaban controlando a los corintios. No lo digo para condenaros, ¿ya? Para hacer un juicio y una acusación. Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Ya lo había dicho. ¿Dónde lo dijo? En el verso 12 del capítulo 6 dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí estáis estrechos en vuestro propio corazón. Entonces él tenía su corazón abierto para todos ellos. No estáis estrechos en nosotros. Y aquí dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Él no va a mentir, para morir y para vivir juntamente. Entonces, ni la vida ni la muerte podría hacer separación entre los dos, entre los corintios y el apóstol Pablo. El amor del apóstol Pablo estaba unido a los corintios, no importa lo que ellos hicieran, pero el apóstol Pablo los deseaba y deseaba que ellos se volvieran nuevamente como antes al apóstol Pablo para que así ellos pudiesen disfrutar de las cosas de Dios. Verso 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y aquí empieza a encabezar lo que él sintió, lo que pasó en él, dentro de él, cuando recibió la respuesta de Tito con respecto a los corintios, en cuanto a la respuesta de ellos a la carta que el apóstol Pablo envió y que fue positiva. Y por eso aquí empieza a encabezar lo que va a expresar en cuanto a la respuesta a esa carta. Entonces dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Es decir, él tiene mucha confianza, mucha libertad. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Es la palabra gloriarse, jactarse con respecto a ellos. Ahora sí, ahora porque va a expresar la respuesta positiva que tuvieron en cuanto a la carta que él les envió. Lleno estoy de consolación. Él ha sido consolado. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Miren, para unirlo y para no perder, vemos ahí en el capítulo 1, verso 3, leamos un poquito lo que dice de Dios, lo que Dios hace. Verso 3, capítulo 1 de este mismo libro, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y aquí está hablando de ellos, de los siervos, principalmente. Y es verdad que es para todos, pero aquí está hablando de ellos. Que Dios los consuela en cualquier tribulación, para que ellos de esa manera puedan también consolar a los que están en cualquier otra tribulación. Y aquí dice, mucha franqueza tengo, el verso 4, con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Esas tres cosas, se gloría, está lleno de consolación y sobreabunda de gozo a pesar de las tribulaciones. Porque de cierto, aquí va a empezar a explicar, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo o nuestra carne, porque no tenían la respuesta de Tito. Por eso él de Troas se fue a Macedonia para encontrar a Tito. Pero aquí está hablando todavía cuando nos encontraba con Tito, para saber la respuesta a la carta que él había enviado seguramente con el mismo Tito.
Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Él estaba angustiado, él no tenía paz, sin saber lo que pasaba con la iglesia de los Corintios, con los creyentes que él tanto amaba. Él estaba muy preocupado como a hijos, como el padre se preocupa por su hijo, ¿qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Se volverá a casa? ¿No volverá a casa? ¿Seguirá enojado conmigo? ¿Qué hará? ¿Se irá al mundo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Ya? Él está pensando en eso, y también los que estaban con él. Eso es amor, po. No solamente él va y sirve con el evangelio y ya se salvaron, listo, me voy. No, él continúa, hace un trabajo completo. Y en un sentido, él tiene una relación con eso que han recibido el evangelio, porque ahora no es solamente que sean salvos, sino que ellos crezcan y se desarrollen. Y ahora está en tremendo peligro y él lo está, con la sabiduría de Dios, con la ayuda de Dios y su sabiduría, él está ahora procurando librarlos de esa trampa en la cual han caído. Entonces dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, nuestra carne, sino que en todo fuimos atribulados o afligidos, y eso constantemente, incesantemente. De fuera conflictos, de dentro temores. Entonces los conflictos eran todas las cosas que pasaban por el Evangelio, por causa del Evangelio. Pero por dentro temores también porque estaban preocupados de lo que pasaba con ellos. Entonces, si voy a leer en el 2.13 de este mismo libro, en el 2.13 dice así, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Y de ahí está hablando en Troas, aunque el Señor le había abierto puertas grandes, dice que no tuvo tranquilidad o alivio o quietud, reposo en su espíritu internamente, temores. ¿Qué pasaba con los corintios? ¿Cómo van a responder? ¿Van a tirar la carta por la cabeza a Tito? ¿La van a romper? ¿Qué va a pasar? No sabía qué iba a pasar, pues. Dice, por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y aquí en el 7 habla de que llegaron a Macedonia y sentía todavía esa falta de quietud por causa de, del deseo de saber qué pasaba con los corintios, cuál había sido su respuesta. Dice, de fuera conflictos, de dentro temores, externa e internamente. Él estaba sufriendo y también los que estaban con él. Verso 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Ya? Y ahí está respondiendo, lleno estoy de consolación del versículo 4. Entonces, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea, no solamente con la venida, sino también con la consolación. Dice después que había recibido también Tito en cuanto a la respuesta de los corintios a la carta que el apóstol Pablo les había enviado. Entonces dice, pero Dios que consuela a los humildes. Los humildes aquí son los que están, los que no se elevan, los que no creen algo, los que no se engríen, ¿ya? Los que no se enaltecen. Por eso se puede traducir los abatidos, los desalentados. Entonces ellos estaban ahí abatidos, desalentados y esperando qué pasaba. Esa espera que tanto cuesta y duele. Dice Dios que consuela a los humildes, ya leímos el capítulo 1, nos consoló con la venida de Tito, es decir, con su llegada, con su presencia. Lo vieron. Cuando lo vieron todavía no sabía qué pasaba, pero aquí ya está hablando de que el consuelo viene seguramente de que algo manifestó previamente y después ya les habló, pero ya venía seguramente gozoso el mismo Tito por la respuesta que había tenido de los corintios. ¿Cuánto tiempo se demoró eso? No sabemos, pero la espera, cuando uno espera algo, un minuto parece un día entero, un año ya. Entonces dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Ya? Mire, leamos en Isaías 49:13. Así que lo pueden anotar solamente, Isaías 49:13. Vamos a leerlo respecto al consuelo. Dice así.
Dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, hablando del pueblo de Israel, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Entonces, el mismo Dios que consuela a su pueblo, a Israel, el mismo Dios que consuela al apóstol Pablo, es exactamente el mismo. Por eso él usa tan libremente el Antiguo Testamento y no tiene ningún problema, porque el Dios es el mismo y la obra de Dios es la misma, en el Antiguo como en el Nuevo. Los pactos son distintos, pero el Dios es el mismo. Entonces dice, otra vez, cantad alabanza, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, es decir, todo el pueblo, no solo la gente, sino también la tierra, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Ese es el Dios que conoce el apóstol Pablo, el mismo Dios. El apóstol Pablo conocía el Antiguo Testamento, conocía ese Dios, y ahora lo está conociendo, después de haber creído, de haberlo visto al Señor en el camino de Damasco, ahora lo está conociendo, a ese Dios que él había visto en lectura, en su estudio del Antiguo Testamento previo a conocer al Señor. Entonces dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Voy a leer otro texto para nosotros también que nos puede ayudar. Primero a los Corintios 10:13. Primero a los Corintios 10:13. Lo voy a leer, ¿no? Para que lo veamos. Dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. A veces uno piensa que ya no puedo más, sino que dará también juntamente con la tentación, o hará también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, Él permite esto, Dios no tienta a nadie, pero permite esta prueba, y como Él mismo la permite, esta la toma en su mano y Él mismo da la salida para poder aguantar o soportar, aunque uno piense que ya no da más. Otra vez dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. El Señor también fue tentado, pero ahí no fue humana, fue muy superior, mucho más potente, porque dice ya que eres hijo de Dios. Entonces la tentación no fue mucho más potente que las tentaciones que nosotros, el Señor permite. La del Señor Jesucristo en el desierto fue mucho más potente, mucho más. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, Él mismo la da, para que podáis soportar. Entonces, ¿qué hay que esperar cuando hay tentación, cuando hay prueba? La salida, pero la salida de Dios. Y Él da la salida para aguantar, para no querer quitarse la vida, para no querer dejar las cosas de Dios, tantas cosas que uno piensa en ese momento, si uno piensa de todo, quiere morirse, quiere terminar todo, hasta aquí nomás llego, ya no quiero más guerra, todo eso, pero Él da la salida, ¿ya? Para que podáis aguantar o soportar. O sea, Dios está atento a quien ha probado con alguna intención, un propósito de sacar algo para su vida personal y su madurez, el Señor está ahí atento. Dice, verso 6, otra vez, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Aquí Dios lo hizo, los consoló, respondió con la venida o la llegada o con la presencia de Tito. Verso 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, no, las noticias pero ya mucho más de lo que él esperaba. Él lo único quería saber cómo estaba Tito, cómo estaba todo, si estaba tranquila la cosa y seguir trabajando pues, en eso. Pero Dios ya había hecho todo ya, pues.
Dios ya había hecho la obra en los Corintios. En el 100% no sabemos, pero por lo menos en el núcleo central, los hermanos, los hermanos que están delante de Dios, en general, en ellos sí lo había hecho. No sabemos si es todo absolutamente, pero sí en el pueblo en sí mismo, sí, pues lo hizo. Dice, y no solo con su venida o presencia o llegada, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Entonces, la tribulación de Tito fue consolado, resultó en consolación. Y lo que dice ahí en el capítulo 1, con su consolación de la tribulación, de ese pesar, de esa aflicción con respecto a los corintios, él ahora consuela al apóstol Pablo. Entonces, los que son consolados es para consolar a otros que están también en diversas tribulaciones. Entonces, la consolación de Tito consuela a Pablo. Se cumple el capítulo 1 de Segunda a los Corintios, que ya lo hemos leído. Entonces dice, la segunda parte del verso 7, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto o vuestro pesar, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Esto es por lo que Tito dijo, no, esto es por la carta. Esta es la respuesta de la carta del apóstol Pablo. ¿Cómo sería esa carta? No, no la conocemos, no sabemos cuál es. Entonces, dice que el consuelo que con el cual fue consolado Tito y ahora consuela al apóstol Pablo y a los que están con él ahí en Macedonia, es eh, refiriendo o haciéndonos saber o refiriendo vuestro gran afecto. Y esa palabra es añoranza. O sea, ahora deseaban ver al apóstol Pablo, lo deseaban. Se dieron cuenta, Dios hizo una obra allí. Seguramente Dios ya estaba haciendo una obra previamente, pero con la carta el Señor terminó la obra en los Corintios. La respuesta fue tremenda. Su arrepentimiento, su vuelta al Señor fue tremenda. O sea, el pueblo de Dios se puede volver al Señor cuando escucha la verdad y se da cuenta del error, claro. Pero muchas veces el pueblo de Dios no quiere volverse al Señor, quiere seguir igual. Pero aquí no, pues los corintios hicieron bien. Aquí hicieron bien. Entonces dice que cuando dice haciéndonos saber o refiriéndonos sobre vuestra añoranza o gran afecto, expresa su arrepentimiento y cambio de actitud. Entonces ellos se arrepintieron. Y arrepintieron es que cambiaron de mentalidad. Es cuando uno se vuelve al Señor. Es lo mismo. Entonces, ellos siendo salvos, bueno, tuvieron que arrepentirse, volverse al Señor, cambiar de mentalidad y darse cuenta que los que estaban llegando eran falsos y que el apóstol Pablo era un verdadero siervo del Señor. Y Dios le ayudó para que se arrepintieran, se volvieran, cambiaran de mente y se volvieran al apóstol Pablo, es decir, al Señor, porque el apóstol Pablo es siervo de Dios, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces expresa su arrepentimiento y cambio de actitud. El arrepentimiento tiene que llevar a eso. Si yo me arrepiento, pues vuelvo a lo mismo, significa que nunca me arrepentí. Entonces el arrepentimiento, el cambio de mente, lleva un cambio de actitud hacia alguna cosa o hacia otra persona. Entonces ellos cambiaron su actitud en cuanto al apóstol Pablo, de tal manera que ahora lo añoraban, deseaban que cómo hemos perdido tanto tiempo, cómo hemos dejado de oír las cosas de Dios por nuestra necedad, por nuestro error, por creerle al error. Y se dieron cuenta y se vuelven al apóstol Pablo y le dicen, apóstol Pablo, venga rapidito para acá porque deseamos que esté con nosotros de nuevo. Y se arregló la cosa y punto. Y no hay nada más que discutir, está todo hecho. Entonces agrega, vuestro llanto, vuestro pesar, y el pesar seguramente por lo que le causaron al apóstol Pablo, vuestro celo por mí, vuestra solicitud o celo por mí. Ahora celaban al apóstol Pablo en el sentido de que ellos ahora deseaban que el apóstol Pablo estuviera con ellos. De manera que me regocijé aún más. O sea, no solamente el apóstol Pablo esperaba una respuesta eh, que diera una respuesta que dijera, bueno, ya leímos la carta, vamos a considerarlo, vamos a tomarlo en cuenta, vamos a pensarlo. Y después hablamos.
Yo creo que eso esperaba el apóstol Pablo y con eso estaba pagado. Pero fue mucho más. Dios hizo una obra mucho más grande de lo que el apóstol Pablo esperaba, mucho más. De tal manera que volvió los corazones de los corintios al apóstol Pablo y decir a sus siervos. Y volver nuevamente a retomar las doctrinas correctas y dejar de exponerse bajo la ley y bajo el viejo pacto, la letra que mata, la ley que mata, que estaban introduciendo los falsos enseñadores. Entonces, el pueblo de Dios necesita muchas veces volverse, arrepentirse. A veces el pueblo de Dios sigue como un caballo que tiene su orejera le llaman, y sigue nomás, y no mira hacia la Biblia, y sigue nomás, y no se arrepiente y no se vuelve a Dios, y sigue en su camino de error, y no mira, y no escucha, y todo lo que se enseña les da lo mismo, ellos siguen en lo suyo. Eso es un error, hay que considerar si realmente estamos en la verdad o no, si estamos en la palabra de Dios o no, si estamos equivocándonos o no. Y el ministerio que Dios da a través de los siervos de Dios, verdaderos siervos de Dios, bueno, es para que el pueblo de Dios responda y se vuelva de los errores. Pero el pueblo de Dios cuando se pone así, no escucha nada y sigue los mismos errores. Bueno, los corintios no fueron así, a pesar de todo lo que le han dado duro, en Primera Corintios y Segunda Corintios, especialmente en Primera Corintios, sobre su niñez, los corintios respondieron, han madurado en este año, más o menos el tiempo de un año, 9 meses, un año, han madurado, han cambiado, tuvieron la, la madurez, ya la hombría de volverse al apóstol Pablo y reconocer su error. Y la iglesia muchas veces no lo hace en este tiempo. No, pues si está así ya, ¿por qué la vamos a hacer? Así, así no se avanza, así no se vuelve, porque la tendencia es a desviarse y hay que volver a la verdad, una y otra vez. Entonces dice, entonces dice al final del verso 7, de manera que me regocijé aún más, me alegré, ¿ya? Se alegró mucho más, porque recibió mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que pensaba, muchísimo más. Y así es Dios. Así Dios retribuye a los que aman al Señor y a su pueblo, mucho más. Hay muchas lágrimas que derramar por el pueblo de Dios, por queridos hermanos, en este tiempo, pero nosotros tenemos que procurar la verdad de Dios para no caer en el error. Verso 8. Porque aunque os contristé con la carta, aquí la menciona, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Entonces, es verdad que la carta, que era dura, por lo que Tito seguramente aquí le explicó, le expresó la actitud, cómo ellos respondieron al principio, etcétera, eh, llegó a saber que lo había contristado, que había provocado tristeza en ellos. Entonces dice, porque aunque, aquí el término es porque si también os contristé con la carta, ¿ya? Dice, no me pesa. ¿Por qué no le pesa ahora? Bueno, por la respuesta positiva que tuvo, porque seguramente cuando escribió la carta también y cuando la envió, a lo mejor pensó, pues ya parece que fue muy dura la carta, parece que se me pasó la mano, capaz que tengo una respuesta totalmente opuesta a la que espero. Quizás qué cosas pensó. Por supuesto, porque él escribió con todo el corazón y no sabemos lo que dice, pero le habrá ahí dicho todo lo que pensaba y lo que estaban haciendo y cómo a él lo habían dejado, etcétera, y que estaban dejando a Dios. Bueno, y todo lo demás, quizá cómo fue esa carta, pero era triste y dura, dice, también la expresa como dura. Él seguramente pensó, a lo mejor se me pasó la mano. Entonces dice, porque si también os contristé con la carta, ahora no le pesa. Sintió un alivio por causa de la respuesta positiva que recibió de ellos y que ha sido informado a través de Tito. Dice, aunque entonces lo lamenté. ¿Ya? Aquí podemos el término usarlo de esta manera literalmente. Si también me pesaba. Entonces a él dice, porque si también os contristé con la carta, ahora no me pesa,
si también entonces me pesaba la carta porque parece que era muy dura, pero ahora ya no me pesa, ¿por qué? Por causa del resultado. Ahí lo expresa mejor. Entonces, él está diciendo, porque veo que aquella carta, aunque, otra vez, si también, por algún tiempo os contristó. ¿Cuánto tiempo estuvo Tito ahí? No sabemos. Po. ¿Cuántos días estuvo ahí? Porque seguramente entregó la carta, leyeron la carta y la carta tuvo todo ese proceso. Se sintieron tristes, ¿verdad? Eh, eh, Sintieron pesar. eh, Dice que aquella carta por una hora, ya, por algún tiempo dice, una hora parece que no fue mucho tiempo, pero la palabra ahí es hora, os contristó. Entonces, a él le pesaba porque a ellos le había contristado, pero lo que contristó por un tiempo y eso luego les llevó al arrepentimiento. Y eso es lo que importaba. Si solamente le hubiera producido eh, tristeza y dolor nada más, no se hubiera cumplido el propósito. Pero por lo menos que hubieran dicho algo. Pero en realidad se manifestaron mucho más positivamente de lo que el apóstol Pablo pensaba. Entonces ahí ahora él piensa que la carta sí fue de Dios, él haber escrito eso, porque en el fondo él sabía que lo que decía era sincero. Lo que seguramente dudaba si Dios iba, Dios estaba en esa carta, en el sentido de que iba a tener una respuesta en cuanto a Dios. Y eso es lo que él tenía y el peso, porque la embarré, se me pasó la mano, todo eso. Entonces es muy importante tener tino en cómo tratar a las personas, en cómo tratar a la gente en circunstancias. Yo siento que a veces no hay tino, ¿ya? En nosotros y tenemos que aprender a tener tino en cuanto al trato de las personas, de cómo ganarlas, de cómo tratarlas, de cómo abordarlas, porque la intención es ganar al hermano, como dice en Mateo 18. Entonces, si responde bien, has ganado a tu hermano, porque bueno, hay tino, hay un trato, hay amor. Aquí hacer un juicio por enjuiciar solamente, como dice en el verso 3, no lo digo para condenaros, porque si los condena, lo pierde el hermano, lo pierde de inmediato. Acusación tras acusación. Y a veces, muchas veces son cosas que no son correctas, son errores, todos nos equivocamos. Entonces, todo creyente puede ser ganado, todo creyente puede volverse a Dios, todo creyente, pero para eso tiene que haber un pastor, alguien que tenga el tino y corazón para poder ganar al hermano o hermana. A veces lo único que se hace es echarlo para afuera. Eso no debe ser. Pablo tenía el temor de perderlo. Y no le quedaba otro más que la carta. No quería ir personalmente porque sabía que personalmente iba a ser peor. Le iba a dar con todo. Prefirió la carta, que para él iba a ser más suave. Imagínense cómo iba a ser la presencia de él si que hubiera ido sin la carta. Y aún así la carta se da cuenta que era dura y tuvo respuesta. Pero si hubiera ido él, a lo mejor hubiera sido más duro y no sabemos qué hubiera pasado. Pero este es un verdadero pastor que cuida a las ovejas, que las guarda, así como el príncipe de los pastores, que es el Señor, con un corazón, que cuando es necesario lo aprieta, pero lo aprieta para ganarlo, con la sabiduría de Dios. Entonces hay que orar mucho al hablar con una persona, tratar con un grupo de personas, hay que orar mucho al Señor para que el Señor ayude respecto a esa conversación y que no se pierda, sino ganar al hermano o a la hermana. Entonces dice, verso 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Ahora no, po. Al principio sí. Aunque entonces me pesaba o lo lamenté, le pesaba entonces, pero ahora no. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. ¿Ya? Claro, los contristó por un tiempo, pero eso provocó la respuesta positiva. Se entristecieron seguramente por lo que habían hecho con el apóstol Pablo. Y él no está esperando tampoco que tengan tanta conmiseración con él.
sino que sientan que ese dolor que tiene es porque los ama y porque los anhela también, po. Y ahora ellos mismos expresan su anhelo y añoranza y celo en cuanto al apóstol Pablo. Qué hermosa respuesta, qué ganancia hubo allí en Corinto, qué ganancia. Y todo porque la sabiduría de Dios ha operado, a pesar de que todavía estaban ahí en medio los falsos enseñadores, los falsos profetas, los siervos que no eran de Dios, sino de Satanás. Verso 9 lo vamos a leer solamente. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados. No, era parte pero no se goza por eso, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Eso sí, porque habéis sido contristados según Dios. Ah, ahí está él ahora llegando a la conclusión de que Dios obró en todo esto. Y eso es lo más importante, que Dios use las palabras, que Dios use las circunstancias, que Dios use, en este caso, la carta y Dios la usó esa carta de Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. O sea que ellos no querían ser medio de pérdida de ellos, no querían ser medio de algún daño para con los corintios, por ningún motivo, por ningún motivo. Y gracias al Señor ellos respondieron bien y fue ganancia, fue una respuesta positiva y eso le daba gozo. Pero dice, porque habéis sido contristados según Dios. O sea, Dios lo obró en sus corazones, usó la carta, ellos respondieron, se recordaron de todo lo que el apóstol Pablo estuvo con ellos ese año y medio, 18 meses, y los otros estaban recién llegando y ya los tenían ya como títeres, se estaban enseñoreando de ellos, lo estaban devorando, quitándole todo lo suyo, como hemos leído más de alguna vez en el capítulo 11. Entonces, habían sacado cuenta. Lo que pasa es que tenía que haber alguien que le hiciera remover la cosita ahí, la cabecita y el corazón, un poquito, remover y darse cuenta que estaban, como se dice, dando la hora, que estaban equivocados, totalmente equivocados. Con respecto a los judaizantes, dejando todo lo que hemos visto en cuanto al carácter del nuevo pacto y volviéndose a aquello que era solamente una, un pacto de muerte y de condenación. Entonces, la cartita les movió un poquito, le hacía falta eso y Dios lo usó simplemente para que se vuelvan a la verdad y dejen el camino del error. Muy bien, hermano. Ahí hemos ido avanzando un poquito. Vemos que en Corinto se ve mucho el corazón del apóstol Pablo. Y aquí es uno de los textos que muestra mucho su corazón, cómo él lo mueve, cómo él se muestra, cómo es su carácter, cómo es su interior, sus deseos, esas cosas. En 2 Corintios donde más se muestra, porque en el fondo él está defendiendo su apostolado, pero para que en el fondo la ganancia sea que los corintios se vuelvan al Señor, al apóstol Pablo, pero en el fondo al Señor. Y Dios estaba con él, porque Dios es el que permitió que ellos fueran contristados, según Dios, para arrepentimiento. Entonces estaba Dios detrás de todo esto. Y es lo que Pablo está defendiendo, las cosas de Dios, no las de Pablo, las de Dios. Eso estaba haciendo. Y eso es lo que hay que hacer, defender la verdad, pero defenderla con gracia. Defenderla con dureza, pero con gracia, pero con verdad y con argumento bíblico y no meramente personal. Hay que defender la verdad. Muy bien, queridos hermanos. Hasta ahí vamos a dejar el estudio ahora y Dios mediante continuamos el viernes. Cualquier cosita, si no les llega el mensaje, significa que estoy ahí tirado en el suelo o en la cama, en cualquier parte. Ya, pero si llega el mensaje, aquí estamos nuevamente para seguir el estudio. Muy bien. A ver, Johnny, ¿estás por ahí? Sí, hermanito, ¿Te puedo molestar para que ores para dar por terminado el estudio? ya hermano, Ya, gracias, Johnny. poderoso Padre Celestial, le damos las gracias, mi Señor, por este nuevo día, mi Señor. Y gracias, mi Señor, por acompañar con salud a mi hermano, mi Señor, para que entregue su palabra, mi Señor. Y gracias, mi Señor, porque somos bienaventurados, mi Señor. Todos los días con vida, mi Señor, y ahora con su palabra, mi Señor. Tener ese aliento, mi Señor, esa satisfacción, mi Señor, de conocer aún más bueno,
de la vida que hizo Pablo, mi Señor, entregando su mensaje, mi Señor. Señor, le agradecemos todo lo que usted a diario nos entrega, mi Señor, por bendecirnos, mi Señor, con los alimentos y con la compañía de nuestros hijos, mi Señor, y sabiendo que usted nos está siempre fortificando y enseñando, mi Señor. Y Señor, perdone también cuando nosotros nos caemos, mi Señor. Pero gracias porque tenemos nuestro Espíritu que nos acompaña, nuestro Espíritu Santo que siempre nos está acompañando, aconsejando y, y para que seamos hombres de bien. Sabemos que estamos en un río, mi Señor, que estamos nadando en contra, mi Señor, de la corriente, pero usted sabe que nosotros nos ahogaríamos si no estuviéramos con su compañía, con su fortaleza, mi Señor. Gracias porque usted nos acompaña a diario, mi Señor. En el nombre poderoso, mi Señor Jesús, le pido, mi Señor, la bendición por cada uno de mis hermanos que están escuchando, mi Señor. Y una vez más le pido por mi hermano para que usted sea fortaleciéndolo, mi Señor. Y también con su amada esposa, mi Señor, para que usted también la fortalezca a ella, mi Señor. Le damos las gracias en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos.